reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. When the Lord saw Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. so the Lord said, Y dijo, wipe out from the earth borraré de la superficie de la tierra al hombre not only que he creado, but al also hombre con los cuadrúpedos y reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. sorry that I made them. Pero Noé Found favor. alcanzó el favor del Señor. Then the Lord said to Noah, El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, for you alone in this age pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. take with you 7 De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. unclean animals, De los no puros, una pareja, and its macho y hembra. likewise Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, and of all para the que birds, conserven la especie en la tierra. female. Thus you will keep their issue Dentro de 7 días 7 days from haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, for 40 days y borraré de la superficie de la tierra from the a surface todos los vivientes living creature. que he creado. Noah did just Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. as soon as the 7 days were over. Pasados 7 días, Flood vino el diluvio a la tierra. Verbum Domini. The Lord will bless his El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. give to the Lord Hijos de Dios, aclamen el Señor. to the Lord, Aclamen la gloria del nombre del Señor. to the Lord Póstrense ante el Señor en el atrio in his holy. sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. The voice of the Lord is over La voz del Señor sobre las aguas. vast. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. The God of glory thunders. El Señor de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. The flood. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Whoever loves me will keep to my word, says the Lord. Todo el que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará, y nosotros iremos a él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples had forgotten En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenía más que un pan en la barca. Jesus enjoined them, Jesús les recomendó, tengan cuidado con la levadura de los fariseos leaven of y Herod. con la de Herodes.
They concluded among themselves. Ellos comentaban, ¿lo dice porque no tenemos pan? When he became aware of this, he said, Dándose cuenta, les dijo Jesús, "Why do you conclude that it is ¿por qué because comentan que no tienen pan? do you not yet understand? ¿No acaban de entender? Are your hearts hardened? ¿Tan torpes son? Do you have eyes and not ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? remember A ver, when I broke the five ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? They ¿Se answered, acuerdan? Ellos contestaron 12. 7 loaves for the ¿Y 4,000." cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? They answered him, 7. Le respondieron 7. He said to them, Y él les dijo, "Do not understand. ¿y no acaban de entender? Verbum Domini. We had our first snowfall here in. Tuvimos nuestra primera nevada aquí en Birmingham. My mother thinks I'm nuts. Siempre me gusta verlo. Mi madre cree que estoy loco porque en Iowa So much snow this year, tuvimos mucha nieve este año. but we rarely Se see están it. cansando, And after pero casi nunca la vemos aquí en Birmingham. few hardy souls that made it in today. Algunas personas vinieron valientemente hoy a pesar de la nieve. Sara, Colin y Derek proveen la música. Lucy y Noah son nuestra congregación. Y por supuesto yo y el hermano John. And it was Y when Poland was under fue cuando Polonia estaba rule, bajo el régimen comunista developed que was going to be the ideal desarrollaron lo que iba a ser proletarian city. la ciudad proletaria ideal. Iba a ser el distrito más oriental de Cracovia. Y el nombre de esta nueva ciudad ideal Noah Huta. era Noa Huta. And it was a place Y era un lugar was laid out donde todo estaba trazado perfectamente con las in the calles y las diagonales y los parques y las áreas verdes y todo eso. but there was not going to be any Pero no iba a haber ninguna iglesia government ideal city. para esta ciudad ideal del gobierno. El pueblo de Polonia, siendo Faithful Catholics and devotos y fieles católicos, protested un pueblo muy religioso, protestó contra esto. Fue en 1957 que erigieron una cruz en un lugar donde querían iglesia. There were different things that happened, Y ocurrieron diferentes cosas ahí, but it was in 1960 pero fue en 1960 que el obispo metropolitano Karol Wojtyla, Karol Wojtyla, Pope John que Paul más adelante sería el Papa Juan Pablo II, empezó a celebrar misa en ese lugar donde estaba la cruz en 1960 y continuó trabajando con los funcionarios de gobierno y finalmente en 1967 concedieron permiso para una iglesia, pero no iban a proporcionar nada. Bueno, en un país donde la economía estaba completamente controlada por el gobierno, era una tarea casi imposible hacer una iglesia sin fondos. Todo tenía que provenir del pueblo. Pero la gente lo hizo. A lo largo de 10 años, reunieron 2 millones de piedras para la fachada, mezclaron el concreto, el cemento ellos mismos, con espátulas, y construyeron esta iglesia en forma del arca de Noé. Así que la parte de abajo tenían piedras y luego vidrio que representa el agua y el techo tenía forma de bote, como un barco. Anteriormente era de madera, así que uno tenía la idea de que estaba dentro del casco de un barco y luego había una enorme cruz de 230 pies de altura que parecía estar en la punta de un barco, como un mástil en la punta de un barco. Aquí, para que tengan una idea de cómo se veía el mástil en el techo, era para simbolizar el arca de Noé, y así está llamada el arca de Noé, Arcapana, el arca del Señor, la iglesia del arca del Señor. Su nombre oficial es
está dedicado a la Virgen, Reina de Polonia. Así que es un gran testamento de la fe. Y es interesante que lo querían así y el obispo Wojtyła consagraría esta iglesia en 1977 y que fue en la forma del Arca de Noé. Así que es algo que los padres de la iglesia han visto como algo simbólico de que la iglesia atraviesa la historia a través de las aguas tribuladas de este mundo, que nos encontramos en el arca, en la barca de Pedro, en la iglesia que está desplazándose por las aguas tribuladas de este mundo, llevándonos a salvo a nuestro destino final. Y otro punto interesante acerca de esto fue que en 1983, el ahora Papa Juan Pablo II hizo su segunda visita pastoral a Polonia y cuando esto fue en junio de 1983, pasó 8 días ahí. Uno de los últimos lugares que visitó fue Nowa Huta, y esta iglesia que había consagrado. Millones de personas acudieron para ese evento con el Papa Juan Pablo II y los feligreses de Nowa Huta, la iglesia del Señor, el Arca del Señor, le dieron un obsequio. El obsequio que le dieron fue un ostensorio con 2 santos polacos abajo en la base, tiene forma de corazón y en el centro de ese corazón está la Eucaristía. Y arriba de ese corazón está el Arca de Noé. Fue el obsequio que le dieron a Juan Pablo II. Bueno, la Madre Angélica estaba teniendo unas dificultades y fue muy fuerte en defender las verdades acerca de la Eucaristía. Juan Pablo II hizo mandarle ese ostensorio a ella para darle ánimo. Y si miran la letanía que ocurre justo después de esta misa, la letanía del Santo Nombre de Jesús, o si miran la letanía del viernes, la que ocurre antes de la misa, en el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, verán ese ostensorio. Es el ostensorio que los frailes utilizaron para esas 2 letanías. También lo utilizamos el Domingo de la Divina Misericordia, que por supuesto también tiene conexiones con Polonia. Así que es un maravilloso tesoro que tenemos en Huntsville, esa conexión con Juan Pablo II y con la sólida fe del pueblo polaco. Miremos algunos de los otros simbolismos también con respecto al Arca de Noé y los padres de la iglesia, la forma que lo entendieron. Cuando miran una iglesia como esta, casi pueden pensar en esto como un barco de cabeza. La parte de abajo del barco está aquí, pero cuando miran el cuerpo principal de la iglesia, ¿cómo se le llama? La nave. Viene de navus, que significa barco. Nuevamente estamos siendo llevados por las aguas tribuladas de este mundo de forma segura a nuestro destino final dentro de la iglesia. Y cuando el Arca de Noé fue construida, es interesante, San Agustín ya en los años 400 dijo, tiene las dimensiones de un cuerpo humano. Cuando leen las diferentes dimensiones, tantos cúbitos, ancho, altura, largo, él dijo, esas mismas proporciones de las dimensiones son igual que en el cuerpo humano. Él dice, si miden un cuerpo humano de la coronilla a las plantas de los pies, es 10 veces más grande que el ancho del cuerpo humano típicamente. Y es 10 veces más que el espesor de un cuerpo humano, y son las mismas proporciones que el Arca de Noé. Así que en su cuerpo, la ciudad de Dios, él dice que esta Arca de Noé tiene las proporciones de un cuerpo humano, pero también Noé, las 8 personas que fueron salvadas, como ingresaron a esa arca, igual que todos los padres animales, entran a través del costado, entran en la puerta del costado del arca. Así que Agustín también ve esto como algo que señalaba hacia su
realización final en Cristo, así como todo encuentra su realización en Cristo. Porque ¿cómo es que entramos a la iglesia? A través del costado de Cristo. Su corazón fue atravesado por una lanza. Sangre y agua salieron, simbolizando ese bautismo de la Eucaristía. ¿Cómo entramos a la iglesia? El arca de la iglesia. Entramos a través del lado de Cristo, del bautismo y de la Eucaristía que nos sostiene, los sacramentos. La Bajura tiene 7 puertas que simbolizan los 7 sacramentos, que nos mantienen dentro del arca, la seguridad del arca de la iglesia. También, ¿cómo es salvada la gente en la época de Noé? Estas 8 personas, ¿cómo son salvadas? Y todas las criaturas que iban con él. Entonces, a través de la madera y el agua. Y San Pedro ve este simbolismo en su primera carta, capítulo 3, en donde se refiere al arca de Noé y dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora los salva. Así que estaban dentro de la seguridad de la madera del arca y el mal fue lavado a través de las aguas del diluvio. Y ahora, de forma similar, nosotros somos salvados por el madero de la cruz de Cristo y a través de las aguas del bautismo. Somos llevados a la salvación. También podemos decir que los padres vean el simbolismo de todas esas diferentes criaturas, todas estas diferentes pares de animales que representan a todas las naciones del mundo, que todos los pueblos han de ser llevados al arca de la iglesia, llevados a la salvación a través de la iglesia, porque se trata de una sola arca. No hay muchos barcos, así que hay una sola arca. Así pues, es solo un bautismo, una sola iglesia, que como profesamos en el credo, una sola iglesia católica y apostólica en la que hemos de encontrar salvación. Es un simbolismo interesante y, sin embargo, como siempre se ha dicho, lo nuevo está oculto en lo antiguo y lo antiguo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Llegamos a entender qué pasó, cómo funciona todo esto con Noé. Lo llegamos a entender en el contexto de Cristo, en el contexto del Nuevo Testamento, que señala hacia la salvación que todos los pueblos hemos de encontrar en Cristo y en su iglesia. Y luego, si vemos el Evangelio de hoy, esto llega a la conclusión de lo que ha sido llamado la sección del pan, el Evangelio según San Marcos, porque 17 veces la palabra pan se menciona. Así que tenemos 2 milagros al cual el Señor se refiere, cuando le da de comer a los 5,000 y luego le sobran 12 canastas, 4,000, en donde sobran 7 canastas. Tenemos la mujer sirofenicia que está rogando el pan de los hijos. Incluso los perros comen de las sobras de los panes que provienen de la mesa de los hijos. Así que ella no es parte del pueblo elegido y, sin embargo, ella también es simbólica de todos los pueblos que son invitados a la salvación en Cristo. ¿Y qué tal esos números? Algunos han visto los 12, por supuesto, señala las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido, los 7 naciones gentiles. Nuevamente, que todos los pueblos están invitados a encontrar salvación en Cristo y a participar de este pan de vida. Otra cosa interesante que los estudiosos han notado, que en el Evangelio, según San Marcos el día de hoy, al comienzo dice que habían olvidado llevar pan y no tenían más que un pan en la barca con ellos. Y luego Jesús dice, cuando acaba, fue porque no tenían pan. Y Jesús dice, porque acaban porque no tienen pan. Algunos han visto, cuando primero hablan, tenían un solo pan con ellos, lo cual señala a Jesucristo, quien es el pan de vida, porque el pan no se mencionaría otra vez, sino hasta la institución
Cuando Jesús dice, este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes, más adelante en el Evangelio según San Marcos. Así que es Marcos 14:22. Así que en todo esto podemos regocijarnos, sabiendo que tenemos un medio de salvación en las aguas turbulentas de este mundo. Y sabemos que las aguas del mundo son turbulentas, son terribles. Sin embargo, el Señor nos ha dado estos medios de salvación en el don de la iglesia. Y cuando miramos incluso la arquitectura de la iglesia, a menudo señala esa realidad. Podemos recordar a Notre Dame, donde ocurrió el incendio. Para sostener esas grandes paredes tenían esas columnas volantes que sostenían esas grandes paredes. Eran casi como grandes guardianes que cuidaban esa iglesia, ese barco, a través de las aguas turbulentas de este mundo, para llevarnos con seguridad a nuestro hogar verdadero. Estamos agradecidos, pues, por la fe que nos ha sido dada, por el valor y la fe del pueblo polaco tan firme en su fe. Estamos agradecidos también por el ánimo del Papa Juan Pablo II, la Madre Angélica y el tesoro que tenemos en este hermoso ostensorio que nos donó. Así que permanezcamos en el arca del Señor. Permanezcamos en el arca del Señor, en la de llevarnos con seguridad a nuestro puerto verdadero del cielo.